Bienvenidos a este nuevo webinario del ciclo 2015 realizado en alianza con Fivertel. Este mes estamos en el mes de los datos, es el mes de majo, muchos meses fueron de majo, más o menos con el mes de los datos, pero no. Y vamos a ver, digamos, qué son los datos y cómo los podemos utilizar. Bueno, van a estar a cargo de Majo, que es bueno, responsable de comunicación en Wingu, pero además está liderando el proyecto de DataShift, que ya les va a contar en un ratito de qué se trata. Y estamos con el flamante director ejecutivo de Wingu, con Marito, que va a estar acompañando a Majo en este webinario. Bueno, cualquier consulta, ya saben, la pueden hacer por el chat de preguntas. Si no se ve la presentación, me la pueden pedir, yo les paso el link. Así que ya les paso el mando a los chicos. Bueno, vamos a ir arrancando con este webinario que estuvimos preparando un montón. Les recordamos que este webinario, o sea, que este mes hay 2 webinarios, entonces este es para los menos expertos y que están menos relacionados con el tema de los datos. Así que bueno, yo soy Majo, responsable de comunicación, y acá está Mario también. ¿Y querés saludar, Marito, antes de arrancar? Sí, un saludo grande para toda Latinoamérica. Encantados de vuelta de estar acá y ojalá que el contenido que preparamos para hoy les sea de interés a todos. Les pedimos que participen activamente, que hagan preguntas, que no sean tímidos, así hacemos que los próximos 50 minutos sean entretenidos y todos podamos aprender de esta experiencia. Así que muchas gracias por estar. Buenísimo. Bueno, para arrancar vamos a hacerles una preguntita, vamos a arrancar con el primer sondeo, que es, queremos saber si sus organizaciones recopilan datos, ¿no? Para saber un poco más si ya están trabajando con los datos o no. Por ahí van a decir, bueno, pero ¿qué son los datos? A ver las preguntas, Agus, ahí las respuestas. ¿Qué dice esto? ¿Acá abajo? A ver. No están seguros algunos. Bueno, ahí vamos viendo. Perfecto. Vamos viendo que muchos sí trabajan con datos. Ahora nos van a ir contando con qué tipo de datos e información trabajan. Sí, dale, cerramos y compartimos los resultados. Así todos van viendo. A ver ahí. A ver ahí si lo pueden ver. Bien, perfecto. Entonces, el 82% de los asistentes ya están recopilando datos, o sea que esperemos que hoy esto pueda sumar y después en el próximo webinario que es, bueno, tenemos los datos y ahora qué hacemos, también continuar en este camino. Así que abrimos al segundo sondeo, que es ya un poco más específica, y la pregunta es si los datos que recopilan su organización son abiertos. Vamos a ir viendo. Ahora ya los que todavía no saben por ahí a qué nos referimos con esto de los datos abiertos, ahora lo vamos a estar trabajando, así que en caso de no saber a qué se refieren, pongan que no y veremos. Bien. Bueno, cerramos. Perfecto, y vemos que, bueno, un 23% tiene abiertos esos datos, o sea que los comparte. Y el 46% está bien, tiene algunos abiertos y otros no publicados. Bárbaro. Pasamos a la próxima. Y esta es la última. Y esto no se relaciona tanto con el tema de los datos, pero nos interesa saber porque vamos a estar trabajando sobre este tema. Y si están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la ONU en septiembre de este año. A ver. Si no están seguros, no pasa nada. Bien, cerramos a vos. Bueno, esta primera parte era para tener más o menos una idea. Así que bueno, ahí vemos que algunos sí trabajan, sí ya están familiarizados y un 19% no. Otros no están del todo seguros, así que bueno, hoy vamos a estar charlando un poco sobre eso para que nos vayamos todos con esto un poco más claro. Bueno, vamos a arrancar respondiendo por qué los datos, ¿no? ¿Por qué este webinario? Dale.
Bueno, como punto de partida queríamos compartirles un ejemplo de por qué datos, y para eso vamos a esperar a que todo el mundo pueda ver esta visualización. Espero que la estén viendo y le vamos a dar play. Lo que están viendo todos ustedes es un mapamundi, como decía mi abuelo, donde podemos ver las distintas regiones del país, y las variables que estamos observando aquí con los puntitos azules que se ven son los países con personas viviendo infectadas con HIV, por ejemplo. Vamos a ver eso y vamos a ver el desarrollo en el tiempo desde 1980, o mejor dicho, desde 1979 a la fecha. A ver, aguárdame, pregunto acá si todos están viendo, porque hay varios que dicen que no ven la pantalla. ¿Todo el mundo está viendo la pantalla? Algunos dicen que sí. Algunos sí, otros no. Sí. Gracias por los saludos ahí, muy bien. Por algunos lo ven, otros no. La mayoría sí, ¿no? Para los que, sí, la mayoría sí. Para los que no están pudiendo ver la pantalla, no se preocupen que después les compartimos este link. Voy a tratar de ser lo más descriptivo posible para aquellos que no lo pueden ver. Pero bueno, describo entonces. Estamos viendo el mapa a nivel mundial. Y estamos viendo distintos países y un indicador en colores, siendo azul un porcentaje muy bajo y siendo rojo un porcentaje muy alto, de adultos viviendo con HIV. Esto es al año 1979 y le voy a dar play para que vean cómo esto se va desarrollando al correr de los años. Fíjense cómo los tamaños de las burbujas empiezan a crecer. El tamaño representa la cantidad de personas sin tener en cuenta el porcentaje sobre el total del país. Fíjense Sudáfrica cómo de repente termina siendo uno de los países mucho más grandes, Brasil, Estados Unidos, China también, porque tiene mucha población, pero fíjense también el tema de los colores y cómo los que vemos en azul tienen un porcentaje, bueno, del 1 o 2%, incluso menos en algunos casos, y los países en rojo, los que me pueden seguir en amarillo, por ejemplo Lesoto o Suazilandia, con un 26% de su población viviendo con la infección del HIV. ¿Por qué les muestro esto? Que es a nivel mundial y da la sensación de que es muy lejano por ahí a los análisis que nosotros podemos hacer internamente. Se los muestro porque esta es la forma que nosotros queremos que los datos empiezan a tener valor. Poner un dato encima del otro y poder comparar, poder mejorar nuestra toma de decisiones, poder entender cómo podemos aprender de eso. Y si bien esto es una escala a nivel mundial, podemos pensar esto a nivel de nuestros países. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Brasil o en Argentina? Incluso, si eso todavía nos parece muy grande por el área de alcance que tiene nuestra organización, los invito a que piensen en los datos dentro de su organización, ya no con estas variables que estamos analizando ahora de adultos con HIV en el mundo, sino con otro tipo de variables que tengan que ver con el trabajo que hacen a diario en su organización, el impacto que están teniendo, qué datos estadísticos ustedes pueden tener y contar para mejorar la forma en que vienen trabajando. Marito, te interrumpo para decir algo. Esta herramienta está buena porque al tener estos datos tan visibles, uno puede empezar a contar historias comparando con otros países, con realidades históricas de otros países. Entonces me parece que está bueno aprovechar esta herramienta porque tiene muchas variables me parece que está bueno. Recomendamos altamente que cuando terminen el webinario entren a gapminder.org. Es de un señor que aquí en Wingo admiramos mucho, se llama Hans Rosling, un sueco, un profesor sueco que cree en que las estadísticas y los datos pueden mostrarse de forma divertida y pueden servir realmente para cambiar la realidad del mundo. Y antes de seguir con el resto de la presentación, les comparto esta nueva visualización en donde ahora tenemos otras variables, el tiempo, sobre todo en la línea que vamos a ver cómo va avanzando, en el eje Y podemos ver la expectativa de vida de los distintos países. Lo que estamos viendo hoy, fíjense que ningún país superaba los 45 años de expectativa de vida para el 1800, y el eje X, el horizontal, nos está hablando de
el PBI por cápita. Le voy a dar play y presten atención a lo que va a pasar, que es maravilloso. Y vemos que se empieza a mover, empiezan a saltar las burbujas, empezamos a ver que los países de Europa y Asia empiezan a crecer en cuanto al desarrollo económico y al mismo tiempo empiezan a crecer también, a mejorar su expectativa de vida. También sucede con Estados Unidos, América del Norte, otros países, la burbuja amarilla grande está. Ahí vieron una caída por la Primera Guerra Mundial, ahora van a ver otra en la Segunda, cómo va cambiando la expectativa de vida y cómo algunos países desarrollados, como los de Europa y Asia y Oceanía, empiezan a crecer y cómo otros, como los azules que estamos viendo, que representan a la región africana, se van quedando detrás. Fíjense que antes de empezar, hace 200 años, no había ningún país que superara los 45 años de expectativa de vida, y fíjense que hoy no hay ninguno, y solo pasaron 200 años. De vuelta, lo que estos datos nos están diciendo es que hay una relación directa entre el desarrollo económico de las naciones y la expectativa de vida. A medida que los países no logran desarrollarse económica y socialmente, la expectativa de vida les cuesta mucho más ir mejorándola entre otros niveles. Esto mismo se puede traducir también a mortalidad infantil, por ejemplo, y otras variables. Queríamos compartirle esto, nos parece que es súper interesante que lo tengan presente y que se animen también a jugar, porque en esa misma presentación que acabamos de ver, uno puede ir eligiendo cuáles son las variables que les interesa medir y en base a eso poder mejorar para dónde quieren ir y qué decisiones tomar. Perfecto, bueno, ahora que respondimos de la pregunta clave de por qué los datos, vamos a un poco más atrás y preguntémonos qué son los datos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de datos como si fuera una cosa de la estratosfera y en realidad los datos, nosotros convivimos con datos a diario, no estamos rodeados de datos. Por ejemplo, acá somos 3 personas con nombre y apellido, nacimos en alguna región, tenemos una edad y demás, y todos esos son datos. Entonces ahí pusimos unas pelotas que, bueno, podríamos empezar a clasificarlas, ¿no? Bueno, son pelotas de un deporte, son de pelotas de fútbol, son de colores diferentes, son pelotas nuevas y no son pelotas viejas, y así podríamos ir clasificando esto, ¿no? Entonces yo los invito a que empiecen a pensar qué tipo de datos ustedes tienen en sus organizaciones. Si quieren ir compartiéndonos estos, a ver ustedes qué datos creen que están recopilando. ¿Vemos en el chat, Agus? Veíamos que la mayoría contestó, el 82% contestó que actualmente recopilan datos en su organización. Eso nos parece que es una gran señal. Años anteriores era menor ese porcentaje, así que creemos que está habiendo un cambio, así que los invitamos a que compartan también algunos casos, ¿no? Bien, los que nos preguntan dónde contestan, si quieren pueden ponerlo en el chat. Como para que todos empecemos a incorporar esto de los datos en nuestros diálogos, ¿no? Así que bueno, pasamos, mientras nos van contando, a este número de niños y niñas a los cuales llegamos a las escuelas, cuántas escuelas incluimos, nos dice Aleida, datos financieros, personales, cantidad de ONGs que apoyamos. A ver, Daniel nos dice datos cualitativos y cuantitativos. Daniela, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Docentes, cantidad de docentes que toman capacitaciones. Bueno, como ven, todos ustedes trabajan con datos. Bueno, lo importante es cómo vamos a hacer para clasificar y ordenar esos datos. Ahora vamos a ir ahí. Sí. Hay una persona que recopila información de pacientes con cáncer. Es parecido a una aplicación que estamos haciendo. Ahora vamos a contarle algunas de las iniciativas que tenemos. Bueno, y algo que les proponemos es que ahora empiecen a pensar qué preguntas a ustedes les gustaría responder con los datos. A ver si también nos van contando, porque muchas veces recopilamos todos estos datos, pero no nos damos cuenta de las variables que podemos cruzar para generar esta información, ¿no? Inteligencia de datos. A ver, datos personales, cualitativos. Nosotros acá teníamos unas sugerencias, por ejemplo, a ver si alguno se pregunta sobre el perfil de los donantes, cómo es, qué edad tiene, de qué género son. ¿Vos tenías algunas otras?
A ver. Sí, creemos también que la clave y el porqué de los datos tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. Todos nos hacemos preguntas en nuestras organizaciones y lo que nosotros creemos es que muchas veces los datos nos pueden ayudar a empezar a responderlas en algún caso y en algún caso también a responderlas del todo. Pero la clave de esto es sabernos hacernos las preguntas correctas. Entonces, una de las preguntas principales es, ¿estoy logrando el impacto buscado en mi organización? ¿Sí o no? Es muy difícil que podamos contestar esto, realmente es un esfuerzo muy grande, pero si nos estamos haciendo ese tipo de preguntas, miremos cuáles son los datos que nos podrían llegar a ayudar a contestarlas, ¿no? ¿Cuál es la proyección de crecimiento que tiene nuestra organización para los próximos años? ¿Cómo podemos predecir qué es lo que va a pasar? ¿Pueden los datos ayudarnos a eso? Yo creo que sí. Entonces, si nos hacemos ese tipo de preguntas, que me encantaría que nos estemos haciendo en este momento, los que por ahí todavía no lo habían hecho, lo que intentaremos hacer en lo que queda de este webinario es darles herramientas para que conozcan mecanismos para poder responderlas. Sí, también voy un poquito más atrás a preguntas por ahí que son hasta más básicas. Bueno, el perfil para entender los que trabajan en comunicación, ¿no? Para entender el perfil de los donantes. Bueno, si queremos saber eso, tenemos que preguntarles, por ejemplo, la edad, si son hombres, mujeres, como para poder tener el perfil, hay preguntas que necesitamos hacer cuando dejan sus datos o cuando alguien se quiere suscribir a nuestro newsletter. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar de qué país son esas personas, si después nos interesa tener información sobre eso. Entonces, son cosas importantes a pensar antes de armar la base. Acá me dicen que me apure. Bueno, vamos. Bien, entonces vamos con el tema de los tipos de datos que tenemos. Como recién contaba Daniela, tenemos datos cualitativos y cuantitativos. Los cuales responden más a los cuales, o sea, sí, a la pregunta cuál, y los datos cuantitativos hablan más de números, ¿no? Son como datos más duros. Después, cuando hablamos de datos abiertos, que es algo que las organizaciones escuchamos un montón, es esto, cuando las organizaciones publican los datos que tienen, a eso le llamamos datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo publicamos, los tenemos abiertos en un Excel o en formato CSV, lo que sea, para que otras entidades, organizaciones puedan usar esos datos como insumos para sacar otro tipo de conclusiones. Datos oficiales son datos estatales, datos de organismos internacionales y demás. Datos generados por los ciudadanos, hoy vamos a estar viendo esto con este proyecto que es el Data Shift. Los datos, bueno, y después también tenemos la Big Data, que está muy de moda el tema, muchos escuchamos Big Data, y cuando hablamos de Big Data estamos hablando de grandes cantidades de datos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, los políticos ahora, en Argentina hace poco estuvo Argentina Debate, que fue el debate de los candidatos presidenciables, y podríamos saber, analizando los tweets, o sea, la masividad de los tweets, sí, ¿qué iba sintiendo la gente respecto a lo que iba sucediendo en el debate? Eso lo podemos hacer gracias a la Big Data, o sea, grandes cantidades de datos que podemos analizar. Avanzamos un poco más. Bueno, y algo muy importante que nosotros solemos decir es que no alcanza con recopilar datos, porque muchas veces las organizaciones, bueno, tienen los datos clasificados en Excel y demás, pero eso no sirve de nada si no les ponemos inteligencia. Entonces, como acá ven, nosotros el camino es, tenemos los datos, después los convertimos, o sea, eso unido cuando toman sentido, se convierten en información, cuando nos los analizamos, generamos estos insights, o sea, insights estamos hablando de conocimiento, ¿no? Aquello que la verdad es que no podríamos darnos cuenta sin un análisis de los datos. La verdad es que esto es clave, porque muchas veces hacemos un montón de esfuerzo, me dicen, sí, bueno, vamos de a poco entonces. Como lo repetí como tercera vez, los que no lo escucho bien, pido disculpas, pero bueno, digamos, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para transformar los datos? ¿Cómo hacemos para transformar los datos en conocimiento? Los datos no sirven de nada en Excel si no los miramos, no los relacionamos, no cruzamos variables que nos generen información, ¿no? Una vez que empezamos a hacer esos cruces y empezamos a tener esa información, necesitamos analizar esos datos.
¿Sí? Bien, me van diciendo. Bueno, vamos, no, bien. Entonces, cuando analizamos esos datos es cuando realmente obtenemos conocimiento de eso que estamos buscando, ¿sí? Entonces, me parece importante esto, ¿no? Tener como un objetivo claro de lo que queremos lograr, de lo que queremos saber, y decir, bueno, para eso necesitamos obtener tales datos, y después ver que alguien nos ayude a hacer los cruces necesarios para analizar y obtener el conocimiento. No, ya pasamos esta slide, ¿no? Porque ya creo que se entendió, así que vamos a la próxima. Y acá, estos son modelos de organizaciones, cómo trabajan las organizaciones en torno a los centrados en la información, o sea, informándose y todos, ¿no? ¿Funciona? Ah, bueno. No importa, no funciona la pantalla, yo les cuento, hay unos gráficos que muestran todos los equipos reunidos alrededor de los datos, entonces todos los equipos informados y tomando decisiones inteligentes, o una persona solamente que conozca los datos y que tome decisiones informadas sobre los datos. Los que pueden, les podemos compartir el PPT. Bien, para que ustedes sepan, estoy en la slide 10. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Y si no, otra opción es aquellas organizaciones, ¿no? Que, bueno, según lo que los datos dicen, es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, esos son modelos que podríamos tener en nuestras organizaciones. Vamos tenemos ahora, Agus, otros sondeos. Acá tenemos unas adivinanzas que vamos a hacer. Ahí están recibiendo el link para poder seguir la presentación, los que no la están viendo bien. Entiendo unos sí, pero por las dudas pueden ir. Ok, estaríamos en el slide 11. Así que ahí nos vamos acomodando. Bueno, queríamos hacerle unas preguntas, un poco para darle seguimiento a esto que Majo nos decía y saber cuál es la diferencia entre los datos reales. Ahí me dicen que se está viendo perfecto, que bueno, volvimos. La diferencia entre los datos reales y nuestras percepciones. Le vamos a preguntar qué piensan que es lo que sucedió con las muertes por desastres socionaturales en los últimos 100 años. ¿Qué piensan que sucedió? Y la pregunta y las respuestas son, ¿se duplicaron la cantidad? Estamos hablando de muertes, cantidad de muertes en los últimos 100 años a causa de desastres socionaturales. ¿Se duplicaron? ¿Se mantuvieron igual? Es decir, ¿muere la misma gente ahora que hace 100 años en cada desastre? ¿O bajaron a la mitad? Ahí vayan contestando, por favor, a ver cómo lo ven. Y digamos que no vale espiar el PPT, ¿no? Porque no vale adelantarse. Ok, ahí lo cortamos. Vamos a ver los resultados. No, sí. Bueno, ahí vamos a ver sus resultados. El 54% de ustedes piensa que se duplicaron las muertes. Otra porción, del 15%, dice que se mantuvieron igual. Y un 31% dice que bajaron a la mitad. Vamos a ver entonces cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta es la tercera, bajaron a más de la mitad. En el 1900, las muertes por este tipo de desastres eran de 500.000 de personas y hoy bajaron a menos de 100.000 al año. Es decir, fíjense nuestra percepción. El 30% solo de los que estamos aquí respondió de forma acertada, pero lo interesante, ahí algunos se risen, lo interesante es que la mitad de los que estamos aquí presentes pensamos que se habían duplicado y habían bajado la mitad. Y acá les comparo un poco que esto es un estudio que se hizo en Suecia del compañero que les mencionaba antes, y en Suecia, peor que nosotros, el 12% dijo que respondió de forma correcta. Y si hubiéramos tirado una moneda o le hubiéramos preguntado a un chimpancé, hubiera dicho un 33%, es decir, estamos ahí casi a la altura de los chimpancés, que es
lo que nos hubiera dado la estadística del azar. Hacemos esta pregunta justamente para ver esto de la diferencia en nuestras percepciones y la realidad. Esto de las fuentes del Banco Mundial, después al final de la presentación también está los links con este tipo de datos. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuántos años fueron a la escuela las mujeres que hoy tienen 30 años? Esto es a nivel mundial, ¿eh? Y una referencia es que los hombres fueron 8 años. Y la pregunta es, entonces, si las mujeres fueron 7 años o 3 años, vamos a ir ustedes. Vayan completando sin miedo. Bueno, ahí tenemos muy bien. Ahí tenemos los resultados de Hermoso. El 45% dijo 7 años. El 45% también dijo 5 años y un 10% piensa que son 3 años. Bueno, en esta ocasión la respuesta correcta es 7 años, justamente. Y de vuelta, ¿no? Imaginado que no, que en cuestiones de género, al menos en lo que tiene que ver con escolarización, estamos mucho más atrasados y si bien hay atraso y si bien es una lucha que recién comienza, podemos ver que los datos a nivel mundial, aunque sea en esta variable, que sea así, ¿no? Viendo que el 55% pensamos que no era la realidad de esa forma. Bien, ¿cómo pensaban en Suecia, en Estados Unidos, para que vean realmente por la audiencia de este webinario, ¿no? De personas relacionadas al sector social, personas con conocimiento de la materia, es mucho mejor que el promedio de la población de Suecia y de Estados Unidos, que su percepción está mucho más alejada que la que nosotros tenemos sobre el mismo tema. Perfecto. Bueno, ahora volvemos a la parte más teórica, volvemos a la parte más aburrida. Nosotros siempre decimos que a las organizaciones no les interesan los datos, cómo fluye con esto. Bueno, usar datos, a mí me dicen que vaya más lento. Bueno, primero que los datos estén organizados, ¿no? Que si está todo mezclado, que se mezcla todo con países y la gente carga sin una organización clara, es poco tenerla organizada. Generalmente las ONGs que arrancan las tienen en Excel, que es una buena práctica, pero bueno, no tener, por ejemplo, 15 Excels diferentes, sino tener todo unificado. Decimos, bueno, vamos a tener todos los contactos en un mismo lugar y lo vamos a cargar de tal y cual manera, tener criterios. Y para esto, para el tema de los criterios, es importante que los datos estén descritos, ¿no? Porque imagínense que yo tengo que cargar las apariciones de prensa o las apariciones de cómo alguien conoció a mi organización, ¿no? Entonces pongo 3 opciones: prensa, relaciones públicas y eventos. Bueno, alguien va a cargar un candidato nuevo, un contacto nuevo, y bueno, fue alguien que conoció en una cena de algo. Pero, entonces ahí se genera la duda. Bueno, pero lo pongo como relaciones públicas, alguien que estaba haciendo relaciones públicas, o lo cargo como evento, o prensa, por ejemplo, que es una aparición de prensa o fue a través de un periodista. Entonces, lo importante es decir, bueno, prensa, aparición en medios digitales, aparición en radio, aparición en... Ir describiendo los datos o cómo deberían ser cargados los datos para que la persona que viene después de mí lo pueda hacer correctamente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que en las organizaciones son muchas las personas que van pasando y que vamos cambiando, entonces, bueno, tener todo eso armado para que... Después algo importante es que los datos estén accesibles a los equipos. Y acá me parece importante usar herramientas como Excel en el Drive, ¿vieron cuando son documentos compartidos? Que todo el equipo puede acceder y enriquecer esas bases de datos, me parece que es la clave.
y después que estén abiertas al equipo en el sentido de los formatos que utilizamos, ¿no? Que sean claros, que si es un Excel y demás. Eso. Hasta ahí, nos queda poco tiempo, entonces, bueno, para generar datos, eso es algo muy importante, que todas las organizaciones que ya trabajan que ya trabajan o que no trabajan todavía con datos, tienen que tener en cuenta es, ¿cómo recabamos datos? Por ejemplo, formularios. Nosotros recomendamos siempre que en los sitios web tengan un formulario de, bueno, suscríbete a nuestro newsletter, recibí, no sé, información, lo que sea, bueno, pídanle datos como nombre, apellido y demás. Esa es una manera de ir generando datos. Otra es crear aplicaciones que recopilen datos de los usuarios, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de los datos generados por los ciudadanos. Después, tener Excel compartidos, ya lo dijimos, que todo el equipo cargue en el mismo lugar, o CRM, ya se ha hablado de esto en otros webinarios que están ahí disponibles. Y algo importante es tabular la información de manera correcta, para que todos carguen de la misma manera. Acá un comentario para agregar nomás a lo que Majo les compartía es, pensemos en lo más sencillo para nuestras organizaciones. Si ustedes creen que por ahí hablar de un CRM o de apps que recopilen información es algo que lo ven lejano a su realidad, podemos discutirlo en otro webinario, pero no ahora. No se sientan inhibidos para avanzar en estas líneas y trabajen con la herramienta que más conocen, que posiblemente es el Excel. Si ese Excel además está compartido y bien tabulado, es una herramienta recontra poderosa para poder hacer buen uso e inteligencia de los datos con los que cuentan. Eso no. Genial, pasamos a la próxima. A ver, ¿cómo el estado de asistencia para él? ¿Me la lees? Que no la... A ver. Sí, claro, siempre. Si hay un evento, si alguien viene a nuestra ONG, cualquier cosa, ahí tenemos que estar recopilando datos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un informe de datos de cómo aumentó, lo que sea, la educación, la pobreza, bueno, pongan un formulario en el cual la gente para descargárselo les deje información. De esa manera estamos enriqueciendo nuestras bases de datos, ¿sí? Bien, y algo importante, cuando tenemos datos, nosotros decimos empezar por los datos y terminar contando una historia. Esto que ven en pantalla es una publicación creo que es de PNUD, sobre, es una publicación que tiene como una infografía con datos, ¿no? Y entonces después tiene una pequeña historia y demás, pero nosotros lo que les propongo es que hagan títulos atractivos, que utilicen datos, y después, una vez que el lector ya está enganchado, uno cuenta una historia. Pero está bueno partir de datos concretos, porque esos son indicadores y llaman la atención, pero tampoco podemos abrumar, y acá viene los comentarios. Me llamaron a este webinario para dar este consejo. Y siempre que hablamos de historias y de infografías y de cómo visualizamos los datos, una vez me mostraron esta curva que me pareció brillante y es muy, muy, muy clara, y donde vemos confusión y cantidad de información. Y por supuesto que cuando tenemos muy poquita información, al momento de ver o de escuchar una historia o algo, tenemos un alto nivel de confusión, porque no nos alcanza esa cantidad de información para poder comprender qué es lo que me están queriendo decir, cuál es el mensaje, y ni hablar de cuál es la acción que pretenden que tome. Por supuesto, cuando avanzamos en la cantidad de información, llega un momento en donde llegamos a un lugar de certeza óptimo, que es a la mitad del camino, es decir, no hay confusión por parte de nuestra audiencia. Ahora, si luego seguimos agregando información, posiblemente volvamos a confundir a quien está del otro lado. Entonces, esto es un ejercicio complejo en realidad, porque uno pensaría que si sumamos más información, damos más claridad a quien está del otro lado, y muchas veces no es así, y nos obliga a priorizar el contenido. Y el contenido al final es lo más importante de todo esto, porque las buenas historias y las buenas infografías se encuentran con contenido interesante basado en datos reales. Por lo tanto, el simple consejo es sepamos priorizar y entendamos bien qué tipo de contenido queremos ofrecer y cómo vamos a regular la cantidad de información que vamos compartiendo. Bien, vamos a ver. Sí, perfecto. Les contamos un poco de DataShift, que es algo que mencionamos. Es un proyecto muy lindo en que estamos participando este año, es la fase piloto.
que lo que promueve DataShift es el poder de los datos generados por los ciudadanos, ¿no? De alguna manera el crowdsourcing de datos, cómo todos nosotros podemos generar datos. Ahí Marito pasó al próximo, que es en qué países se desarrolla DataShift. Para que ustedes sepan, son como 3 áreas, una es Argentina, otra es Kenia y Tanzania y Nepal. Y es interesante porque este proyecto se está llevando adelante en países que son muy diferentes y en todos tiene como objetivo promover los datos generados por los ciudadanos. Y tiene 4 ejes de trabajo. Uno es ampliar la cobertura, o sea, los datos generados por los ciudadanos, de los datos, que eso es algo complejo. El tema de la credibilidad, ahora lo vamos a ver, y hacer campañas conducidas por los datos. Y hago una breve mención al tema de las campañas, que recién decíamos, bueno, partir de los títulos que utilicen datos y después pasar a contar historias. Bueno, también muchos los que trabajan en comunicación, los datos nos sirven para esto, ¿no? Para hacer campañas movilizadas por los datos y mostrar el impacto que estamos generando. Bien. Bueno, entonces, los datos generados por los ciudadanos, como yo decía recién, estos son datos que generamos los ciudadanos, o sea que no son datos oficiales. Y son datos muy interesantes porque de alguna manera muestran una realidad diferente a la oficial o a los datos gubernamentales y demás. Y muchas veces representan la realidad de personas que generalmente no se los escucha, ¿no? Es una manera como de dar voz a los que generalmente no se los oye. Y también de contrarrestar aquellos, bueno, ya lo dije, aquellos datos oficiales. Vamos un poquito más. Bien, entonces, queríamos saber si acá hay organizaciones que estén recopilando datos que complementen o contrasten los datos oficiales de su país. Hay muchos países en los que los organismos oficiales dan datos que muchas veces se sabe que no son reales, entonces, bueno, hay ONGs que se dedican a eso, ¿no? A recopilar datos para contrarrestar. Entonces, si alguna organización lo está haciendo y quiere compartirlo, adelante. Y si no, seguimos y les contamos un poco más sobre estos datos, sobre este tipo de proyectos. Bueno, avanzamos. Bueno, uno de los ejemplos que tenemos para compartir de los datos generados por los ciudadanos se llama Float Beijing. Es un proyecto que se hizo en China, donde querían medir la calidad del aire y de la contaminación, ¿no?, del aire, y bueno, y el gobierno chino no quería y demás. Entonces un estudiante empezó a crear unos sensores que ponían en barriletes. Y era muy fácil de hacerlos, ellos tenían un sitio web en donde explicaban cómo hacerlo. Entonces en China hay una atracción muy grande por los barriletes, son algo que se ve en todos lados. Entonces, bueno, la gente empezó a hacer las mediciones y esos números empezaron a ser publicados en el sitio web de este proyecto. Y bueno, finalmente el gobierno chino tuvo que negociar con esto y entonces les propuso, bueno, ¿qué vamos a hacer? O damos de baja el sitio web donde estaban los datos que la ciudadanía estaba recopilando y publicando, o directamente censuramos completamente el sitio. Y bueno, entonces el proyecto, ellos decidieron dejarlo funcionando sin poder publicar la realidad, ¿no?, que la calidad del aire no era buena, pero bueno, fue muy interesante porque el gobierno tuvo que asumir que ahí tenía una contaminación del aire. Vamos al próximo ejemplo. Sí, sumando algo al ejemplo este de China, es interesante porque en el proceso lo que se logró es que el gobierno se hiciera cargo, más allá de que la plataforma por ahí o los datos fueron publicados durante un periodo de tiempo acotado, se logró una incidencia real en el accionar del gobierno de China y eso es un caso de éxito que queremos compartir. Otro ejemplo es en México, un proyecto que seguramente los mexicanos conocen porque es muy popular y el resto de los asistentes de otros países por ahí no tanto. Se llama Mejora tu Escuela y tiene como objetivo poder compartir información, abrir datos sobre el estado de las escuelas en todo el país en México. Es una plataforma que les permite a cualquier ciudadano poder ser parte de la transformación de la educación, sobre todo de la calidad de la educación. Y está abierto a distintos públicos, entre ellos los directivos de las escuelas, los mismos estudiantes,
los docentes, los padres de los chicos que mandan a la escuela. Todo esto nos permite poder conocer el estadio de las escuelas en México, poder compararlas también, poder proponer mejoras y también poder calificarlas. Esto también les ayuda no solo a los padres al momento de elegir cuáles son las mejores escuelas en donde quieren mandar a sus hijos, dependiendo de las variables que sean de más interés para ellos, sino también es un insumo muy interesante para los distintos gobiernos, tanto el nacional como los estatales, para poder mejorar sus políticas públicas de acuerdo a la información que se va recopilando. Es un caso súper interesante en México que los invitamos a conocer y a saber más. Bueno, otro caso también alineado a lo que nos contaba Diana, recién cuando pedimos ejemplos de organizaciones que estén recopilando datos, Diana nos contaba que ellos, a ver Agus, acá, ahí está, que ellos están haciendo un seguimiento de los pacientes con cáncer en sus necesidades, y esta información les sirve al Instituto de Cáncer para sus estadísticas. Bueno, a esto nos referimos, ¿no? Como contrastar los datos oficiales. Y ahora les vamos a contar Agus le decía a Diana recién que hay uno de los casos que es muy similar que está sucediendo en Argentina con el DAL. Pero antes les cuento que también es de México, Rebelión de los Enfermos. Es una plataforma para que los pacientes informen cómo fueron atendidos en su centro de salud, por qué médico, pueden hacer denuncias y demás. Entonces también es una manera de que los ciudadanos monitoreen de alguna manera y denuncien cómo está funcionando en los centros de salud. Y un último ejemplo es Caminos de la Villa, que por ahí también se los nombramos en algún webinario anterior. Es una herramienta también de participación ciudadana que junta datos, en este caso en 5 villas de la ciudad de Buenos Aires. Villas son asentamientos, favelas, para los que no son de aquí de Argentina, y les permite a los vecinos de estos barrios poder hacer sus reclamos sobre obra pública y sobre los servicios públicos, y también les permite poder monitorear si los compromisos del gobierno local se están llevando adelante o no. Simplemente entran a la plataforma, dejan su reporte de qué está sucediendo o no. Es una plataforma realizada por ASIG y WINGU, y que es una ONG de primer nivel aquí en Argentina. Toma todos esos reportes de los vecinos y con eso litiga al gobierno que corresponde, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, para lograr un impacto positivo y que esos reportes no queden en una linda plataforma online, sino que suceden y provocan un cambio dentro de esa porción de la ciudadanía. Entonces, estos ejemplos que estamos mostrando todos se basan en datos que se van generando por parte de los ciudadanos y que no hacen más que crear evidencia y visibilizar algo que hasta este momento por ahí no tenía esa posibilidad. Tanto en Caminos de la Villa como en el caso de Mejora tu Escuela o el de los enfermos, y también el de Beijing, son los mismos ciudadanos quienes están generando datos y es las organizaciones de la sociedad civil quienes los toman y en base a eso hacen campañas de incidencia e intentan, y en algunos casos lo logran, modificar la realidad de estas personas. Bien, bueno, y hay un montón de ejemplos más, la verdad, de que trabajan con datos generados por los ciudadanos que son súper interesantes, pero bueno, no queremos aburrir, así que dejamos ahí. Les cuento rápido sobre los proyectos de Desarrollando América Latina. Seguramente, para los que no lo conocen, es una iniciativa que se lleva adelante en, ¿cuántos? ¿17 países de la región? Así que averigüen porque siempre hay convocatorias. Bueno, ahora están abiertas las convocatorias, y en Argentina, por ejemplo, lo que estamos haciendo es acompañando a 6 proyectos que trabajan con datos, ¿no? Así que ahí les pusimos el link para que investiguen un poco más, pero por ejemplo hay uno de los proyectos, a Diana le va a interesar, que lo que quieren hacer es ver cuáles fueron los pasos antes de llegar al diagnóstico de cáncer, porque ellos están convencidos que hay oportunidades de mejora, o sea que se podría diagnosticar antes. Entonces, bueno, quieren que los pacientes sean los que cargan esa información, entonces después cuando tengan la masa de datos van a poder ver dónde estuvieron los mayores errores, ¿no? Así que bueno, ahí están, sí. Sí, no, termina. No, eso, y contemos, si quieren contamos un poco más de otros proyectos, por ejemplo el de las inundaciones también. Sí, hay otro ejemplo que está sucediendo en
en Desarrollando América Latina acá en Argentina, que tiene que ver con la medición del río y de los niveles de agua en un determinado río, pero la idea es que se pueda llevar a otros ríos de la región y del mundo, que permite anticipar, por ejemplo, grandes crecidas y algunas inundaciones en algunas zonas en donde se sufre bastante por este tema. Y de acuerdo a eso, bueno, se está trabajando también una aplicación que no solo permite capturar estos datos y en base a eso predecir futuras inundaciones, sino que también alertar a los vecinos o a los pobladores de esas zonas para poder eso, algo que sabemos que por ahí con un par de horas de aviso previo cambia la vida de mucha gente. Entonces, ese tipo de aplicaciones están dando este año desde acá Argentina, pero invitamos a que se acerquen porque seguramente en todos los países de los asistentes a este webinario hay una de América Latina. Ahí Agustina le está compartiendo un link de Desarrollando América Latina para que puedan buscar su país, y los invitamos a que se contacten con los organizadores locales, e incluso también los invitamos a participar, y ahí son un teléfono, no pasa nada. Si tienen ideas y proyectos de este tipo que crean que pueden recopilar datos a través de plataformas online, a que nos escriban, a que se acerquen, tanto a Majo, a Agustina o a mí, o cualquiera del equipo de Wingu, con esa idea, porque desde Wingu por ahí podemos darles una mano en el desarrollo. Recuerden que Wingu es una organización de tecnología y nos interesa mucho poder apoyar este tipo de proyectos, ya sea asesorándolos en algún caso, en otros a través de la ayuda en el desarrollo, o también por ahí contactándonos con gente que en su país los pueda ayudar a hacerlo, así que cuenten con la ayuda de Wingu para todo eso, me parece que es importante también. Bien, pasamos rapidito a la próxima slide, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que se cerraron ahora en septiembre de este año. Nos parece importante que tengan en mente las temáticas que se están trabajando, porque, por ejemplo, el DataShift es un proyecto que se dio cuenta que en los objetivos del milenio, o sea, los que ya pasaron, hubo oportunidades que un poco se perdieron por no medir el impacto que se estaba generando, ¿no? Entonces, bueno, estos son los próximos 15 años, estos son los temas sobre los cuales se va a estar trabajando. Entonces, creemos que muchos proyectos que apunten a esto y que puedan medir, creemos que van a ser más financiados y demás, así que está bueno tenerlos en cuenta. Y para esto, si acá me apuran, vamos al próximo. Para el tema, siempre que hablamos de datos, se habla de esto de la revolución de los datos y demás. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. La calidad y la integridad de los datos, desde que diseñamos cómo los vamos a recopilar, desde hasta que los analizamos y los difundimos. Es importante esto, la calidad y la integridad. Después, el desglose de los datos, ¿no? Decir, bueno, de qué región son, si son el sexo, la edad de las personas y demás, tener todos esos detalles porque eso es lo que le dan valor a los datos. La puntualidad de los datos hace referencia a que no podemos dejar una gran brecha entre que recopilamos los datos y los publicamos, porque los datos pierden valor. Así que es importante cuando los recopilamos, compartirlos. La transparencia y la apertura de datos, esto también es clave, ¿no? La facilidad de uso y la organización de los datos, entonces si están diseñados para que sean fáciles de usar y que se puedan descargar y demás o no. La protección y la privacidad de los datos, esto es muy importante, el tema de la protección, y ahí hoy algunos hablamos un poco de donantes y demás. Bueno, todos los que reciben donaciones saben lo importante que es el tema de la seguridad y la privacidad de esos datos, y también ser muy cuidadosos con la privacidad. Por ejemplo, Diana, que trabaja con pacientes de cáncer y demás, bueno, es muy importante cuidar la privacidad de esas personas, ¿no? Sí, bueno, y no quiero extenderme mucho. Y después, el derecho sobre los datos. El derecho que tienen las personas a aparecer en las estadísticas nacionales y oficiales. Esto es muy importante, ¿no? Al derecho a ser incluido en esas estadísticas. Bueno, el tema de la visualización de los datos también es algo muy importante. Ay, me están apurando acá. Lo importante es, cuando visualizamos datos,
tenemos la posibilidad de ver cosas nuevas que antes tal vez no estábamos pudiendo ver. Este, por ejemplo, es un ejemplo de cuánta gente habla un idioma, y si bien China es el país, el chino es el país que más se habla, podemos, después uno, si lo cruza con otra variable, se ve que se habla solamente en 33 países, cuando el inglés se habla en 104 países. Entonces ahí uno empieza a entender como las diferentes dimensiones de los datos. Y para que sepan, cuando hablamos de visualización de datos, ya cuando filtramos en Excel y filtran por país y ven la cantidad que tienen, bueno, eso ya es visualizar datos, ¿no? Porque es como, bueno, ya estamos poniendo de alguna manera un poco de inteligencia a esos datos que tenemos recopilados. Bien, después acá este slide habla sobre el tipo de visualizaciones que podemos generar, porque la verdad es que hay datos que no tienen valor, o sea, si no se visualizan de tal o cual manera. Entonces, por ejemplo, este es nuestro panel de prensa, ¿no? Entonces podemos ver algunos con el año, los meses, con qué evento se cruzó y demás. Así que para que lo tengan en cuenta. Y fuimos hablando en un par de ocasiones sobre los datos que hay disponibles. Acá les pasamos algunos links de interés, el Banco Mundial que citábamos al principio, la CEPAL, el BID también tiene buenas fuentes de datos, y después hay casos locales como el de Buenos Aires que ponemos ahí. Hay muchos gobiernos locales, nacionales y provinciales o estatales que tienen portales de datos abiertos y pueden, simplemente googleando, van a encontrar. Acá elegimos solamente algunos representativos y sumamos ahí en el último DataMX, que es un portal de datos abiertos, no solamente de gobierno, sino también de la sociedad civil, donde hay unas 50 fuentes de orígenes que en total suman unos 1050 bases de datos distintas, que es súper interesante para analizar si encuentran algo relacionado al área temática de su organización. Bien, y acá esto es, ya llegando hacia el final, como las propuestas. Para nosotros, nosotros creemos que los datos mejoran las operaciones, mejoran las decisiones que tomamos, entonces que los usen para eso, que los usen para difundir mensajes, todo lo que es infografías y demás, tiene un montón de impacto poder hablar con datos. Y después que usen los datos para conectar a las personas, ¿no? La verdad es que es muy lindo cuando los equipos se reúnen alrededor de los datos y empiezan a entender qué está pasando, y también de alguna manera integra a la organización en las diferentes áreas, porque seguramente todos estén midiendo diferentes cosas, y si empiezan a cruzar lo que cada área está midiendo, se van a tener buenos resultados. Y después tienen que, para empezar a llevar adelante todo esto, tienen que armar un plan, ¿no? Entonces, como dijimos al principio, vamos a identificar objetivos al principio, vamos a evaluar si tenemos la infraestructura necesaria o no para recopilar esos datos, para visualizarlos y demás. Tenemos que empezar a hacer esa implementación estratégica, ¿no?, de los equipos, diciendo, bueno, ¿qué necesitamos? Después la implementación más técnica, bueno, vamos a hacer esto, aquello y demás. Después analizamos los datos y siempre la mejora continua, eso es algo de lo cual hablamos siempre. Y hoy, charlando mientras armábamos el webinario, me decía, bueno, pero ¿qué pasa con los que ya tienen datos? Bueno, los que ya tienen datos es clave poder analizar e interpretar esos datos, y de eso se trata un poco el webinario que viene, ¿no? Y otra propuesta que nos parece importante es, si todos abrimos los datos, las ONGs, el sector privado, o sea, las empresas, los gobiernos, más los datos generados por los ciudadanos, y interrelacionamos todos esos datos, es muchísimo más el conocimiento que vamos a tener para seguir desarrollando nuestros países o nuestras áreas en las que trabajemos, ¿no? Así que lo que les proponemos es que empiecen y no tengan miedo en abrir los datos que tienen sus organizaciones. Así que nosotros en Wingo estamos para capacitar y para colaborar en lo que necesiten con esto, ¿no? Y también, una cosita más, el tema de compartir experiencias con otras ONGs para que se visibilice el poder de los datos. Hasta ahí, ¿no? Si tienen preguntas, ahora nos dicen. Y el próximo webinario también va a estar súper interesante, es para aquellos que ya recopilan datos, bueno, pensar un poco más allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa información que tenemos? ¿Cómo se puede cruzar y demás? Así que, bueno, hasta acá este webinario.
Ahí les dejamos un slide con más información, ahí lo que Mario mencionó y otros lugares donde se puede aprender sobre datos. Les recomiendo School of Data, que tiene muchas cosas buenas para aprender. Así que bueno, eso es todo. Y ahí nuestros datos de contacto por si nos quieren escribir. Si alguno tiene alguna pregunta o algún tema que quieran que por ahí contestemos o que charlemos unos minutos más, ya estamos en tiempo igual, así que no queremos quitarles más, pero cualquier pregunta que quieran hacer, súmenla y la vamos a poder contestar dentro de 2 semanas en el webinario del 29, así que de vuelta los invitamos a participar ahí. Mil gracias por la atención, por haber estado. Para nosotros siempre es un gusto tener ahí un grupo de gente grande escuchando esto es lo que nosotros creemos y en lo que nos gusta poder compartir. Y cuenten con nosotros, de vuelta a lo que dijo Majo, hago hincapié, ahí está nuestro dato de contacto. No dejen de escribirnos, de verdad que de eso se trata Wingu y queremos seguir compartiendo y colaborando con todos ustedes. Le estamos pasando ahí nuestros mails, tanto el de Majo como el mío, así que si alguno quiere seguir la conversación la podemos seguir ahí por correo electrónico. Nada, un abrazo grande y les dejo con Agus, que tiene siempre el chivo final. Acá nos piden que la próxima hablemos de los últimos 2 slides. Vamos a ver si lo podemos retomar con el ponente que sigue para el próximo webinario. Bueno, para los que están en Argentina, queremos contarles que el martes que viene, al 20 de octubre, de 14 a 17 horas, en las oficinas de Google vamos a estar haciendo un taller sobre Google AdGrants y AdWords, así que los esperamos a todos los que quieran participar. Y bueno, los esperamos el 29 para el próximo webinario. Así que bueno, muchas gracias a Fivertel por siempre apoyarnos en este ciclo y nos vemos la próxima.